Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Bueno, pues la buena noticia del día la dio el canciller Marcelo Ebrard en la conferencia de Palacio Nacional, al tiempo que alguien le reportaba sobre los últimos ajustes con la empresa Pfizer. Y así anunció que por fin las vacunas contra el coronavirus van a comenzar a llegar a nuestro país, pues en pocas horas. Ya se recogió en la planta en Bélgica de Pfizer este primer envío a México. Llega mañana. Mañana en la mañana ya está aquí en México. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1.417.659 dosis. 1.417.659 dosis. Empezando mañana. Ya veremos los detalles mañana porque se habla de que llega un diluyente. Veremos mañana exactamente cómo llega y cómo se va a utilizar. En la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud precisó que será el jueves 24 cuando comience la vacunación. Y por cierto, el canciller Ebrard informó que la empresa CanSino Bio entregó ya el expediente de su vacuna a la COFEPRIS para el análisis y durante enero se va a entregar el primer corte de la fase 3 que realiza para solicitar en México la autorización de uso de emergencia de la vacuna. Esa puede ser también una muy buena noticia antes de que termine enero. Y mientras llegan las vacunas, hasta ahora uno de los métodos para reducir el contagio pues ha sido el uso del cubrebocas, y así lo recordaron a la gente un grupo de luchadores profesionales en calles de Irapuato, en Guanajuato. Ya saben, aquí vamos a andar para enseñarles a ponerse el cubreboca bien. Así es, Concientícense, señores. Regalamos más de 200 cubrebocas para que no pusieran pretexto de que no traigo cubrebocas, de que ando fumando, estoy comiendo. Hay que tener conciencia con nuestros pequeños. Mira, Vimos muchísimo gente no, pequeños. Arréglatelo, moco. ¿Quién no trae cubrebocas? De aquí en la mochila. Mira. ¡Ey! Tu cubrebocas, el de la gorra. Póntelo. ¿Por qué? Ponte el cubrebocas. ¡Póngase el cubrebocas! ¡Póngaselo! ¿Cómo que por qué? ¡Concientícese! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Si todo lo trae puesto, tú también lo debes de traer. ¡Hey! ¡Hey! ¡Cubrebocas! ¡Ponte el cubrebocas! ¡Póngaselo! ¡Póngaselo! ¡Estoy diciendo que ¿cómo que por qué? Estamos diciendo que se lo ponga. ¡Cubrebocas! 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 ¡Póngase cubrebocas! ¡Vamos rápido! ¡Cubrebocas, por favor! ¡Señor, póngase el cubrebocas! ¡Póngase el cubrebocas! ¡Póngaselo bien! Bueno, pues esto pasó ayer en la Plaza del Comercio Popular en Irapuato. Es una campaña del gobierno municipal y los luchadores independientes Lepra, Moco, Gargajo, Costal Clown, El Negro, García Jr., para estar todos los días recorriendo las calles para invitar a usar el cubrebocas. Bueno, pues allá usted si no lo utiliza. El día 4 de regreso al semáforo rojo en la Ciudad de México, pues se vivió el día de hoy en una reducción considerable en la movilidad. Estas son imágenes de esta tarde en el primer cuadro del centro histórico. Los comercios de actividades no esenciales se encuentran cerrados. Y en las principales plazas comerciales de la ciudad también se registró una disminución de visitantes. Solo algunas personas ingresaron a los restaurantes, locales de comida o negocios de actividades esenciales. El Estado de México también está en semáforo rojo en la zona de Toluca. Hoy se reforzaron los operativos para limitar la movilidad. La Policía Municipal restringió desde muy temprano el acceso a la terminal de autobuses y al mercado Benito Juárez. A los comerciantes ambulantes simplemente no los dejaron instalarse. Y lo cierto es que se ve menos gente en la zona metropolitana del Valle de México porque muchas familias decidieron salir a destinos turísticos a pasar las fiestas pues, de fin de año. Uno de esos destinos pues que va a ser Acapulco, la costa de Guerrero. Y allí en Acapulco y Guatanejo pues están en semáforo amarillo. Por eso pues se vieron estas imágenes, mire, brigadas de la Secretaría de Salud de Chilpancingo sanitizando a los paseantes que cruzan la caseta de Palo Blanco sobre la autopista del Sol. Y además se les informó a los automovilistas, ojo, que a partir de mañana va a ser obligatorio que traigan puesto el cubrebocas, así sea dentro de sus unidades. Bueno, debido a la presión que están teniendo hospitales y trabajadores de salud en el Valle de México, el Instituto de Seguridad Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social, perdóneme, hizo un llamado al personal de salud de otros estados que voluntariamente quieren participar en los equipos de respuesta COVID del Valle de México. Esta operación se llama Operación Chapultepec.
Hasta el momento se han inscrito 620 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Con este personal se podrán integrar 155 equipos COVID con 4 personas cada uno. Cada uno de estos equipos puede atender hasta 5 pacientes. Es decir, que con el personal que llegará a la ciudad se podrá atender a 775 personas. Estos médicos y enfermeras reforzarán al personal que atiende en los hospitales de Naucalpan, El Autódromo, Gabriel Mancera, Troncoso, Villacoapa, Iztapalapa y Zaragoza. Los médicos y enfermeras llegarán de 27 estados diferentes. El estado del que vienen más elementos es Veracruz con 77, seguido de Chiapas con 55 y Sonora con 44. Muchos de ellos podían decir, bueno, ya en mi lugar la pandemia tiene una situación en disminución y quizás no tienen los niveles de intensidad que se viven en los hospitales en este momento y están viniendo a eso, a ayudar, alejándose de sus familias. El personal que se sume a estos equipos recibirán incentivos económicos. Además, se les apoyará con los boletos de avión para su traslado a la Ciudad de México, alojamiento en un hotel de 5 estrellas con 3 alimentos y servicio de lavandería incluido. También recibirán transporte del hotel a la unidad médica. Bueno, ayer entró en operaciones el nuevo Hospital General de Tláhuac del ISSSTE, un hospital con 400 camas, de las cuales 120 fueron reconvertidas para pacientes COVID. Anoche se dieron a conocer estas imágenes. Se habló de pacientes que tuvieron que esperar atención en la sala de estar, utilizando los tanques de oxígeno que ellos mismos llevaban. Por la mañana hablamos con el doctor Ramiro López, el director médico del ISSSTE, además responsable de este hospital, y quien aclaró que fue una situación atípica. Explicó que llegaron 24 personas en menos de una hora, 4 de ellas que no tenían padecimientos de COVID, llegaron muy graves, y así nos lo relató por la mañana el doctor Ramiro López. Tenemos que precisar que no hubo falta de oxígeno y situaciones de esa naturaleza, mucho menos la nota que decía que más de 10 horas ahí sin que se pudiera atender una persona. Se regularizó de manera pronta, en un espacio no mayor de media hora pudimos resolver el tema. Desafortunadamente, los pacientes que te decía que no presentaban COVID, pues sí. La persona que traía el infarto cerebral y el infarto al miocardio fallecieron. Es por el estado, doctor. Esto en particular es por el estado de gravedad en el que llegaron. Así es. Sí, llegaron. Sí, hay que precisar eso, no porque hubiese alguna deficiencia de insumos, de medicamentos o en la atención, no. Los pacientes ya llegaron prácticamente en una situación de sumo riesgo para la vida. Bueno, pues ya hoy durante el día la situación se normalizó en este hospital de Tláhuac. Afuera pues no hay filas de personas, no se ve una situación de crisis hospitalaria. Los más de 1,000 trabajadores entre enfermeras, médicos, administrativos se distribuyen en 6 turnos para atender a la gente. Las autoridades del hospital esperan que no vuelva a suceder algo como lo de anoche y por eso pide a las personas que no acudan a los hospitales sin ser referenciados, es decir, sin que llamen al 911 Locatel y que desde ahí pues los canalicen a los hospitales. En las últimas semanas, decenas de usuarios de redes sociales han reportado largas filas afuera de las distribuidoras de oxígeno para enfermos de COVID-19 que se recuperan en sus hogares. Hoy hicimos un recorrido en estos puntos de venta. No solo son las filas, sino la escasez de oxígeno. A la crisis de falta de camas para pacientes de COVID-19 se suma una más. La crisis que impacta a los pacientes que permanecen en casa para superar la enfermedad y que requieren de oxígeno medicinal. En esos casos, los familiares inician este peregrinar. ¿No tienes para llenar? No, el tema es que no me ha llegado proveedor. Dependo del proveedor para poderle suministrar el oxígeno. Ok, entonces no tienes nada. No, ahorita nada más cuando llegue el proveedor se les va a empezar a suministrar normal. Ok, gracias. Sí, para servirles. Infra no nos va a surtir hoy, estamos esperando a que nuestro equipo de trabajo vaya por los cilindros y nos los traiga para poder realizar las recargas. En la zona de hospitales del sur de la Ciudad de México, decenas de personas van de un lado para otro buscando una recarga de oxígeno para sus familiares contagiados con COVID-19. Ellos dicen que en las últimas 2 semanas la demanda aumentó y los distribuidores no se dan abasto.
¿Ya ha ido a varios de estos? A varios lugares, el que está en el INER, en la avenida Imán, y aquí en la calle 11 de Isidro Favela. ¿Y ninguno tiene, señor? Es el oxígeno, nada más estaban llenando los tanques a la mitad, sí. Y ahorita no hay ni oxígeno, ni tanques, ni nada para nadie. Los usuarios de estos equipos denuncian también que los distribuidores de tanques y concentradores de oxígeno están lucrando con la pandemia, porque en el último mes han elevado sus precios. El tanque de oxígeno básico y uno de los más solicitados es el de 680 litros. Con la llegada de la pandemia, algunas distribuidoras duplicaron su costo. Lo mismo ocurrió con los concentradores de oxígeno. Antes de la pandemia tenían un costo promedio de 16,000 pesos. Ahora pueden costar hasta 40,000 pesos. Y frente a la negativa de las pequeñas distribuidoras de oxígeno, decenas de personas se dirigen todos los días a la matriz de la principal distribuidora de oxígeno en el país, Grupo Infra. En este punto de la colonia Escandón, en la Miguel Hidalgo, se abre una nueva esperanza para los familiares de los enfermos. El costo del oxígeno es más elevado que en otros puntos de la ciudad, pero nada importa por ganarle unos minutos al coronavirus. Yo sinceramente no puedo esperar. Ok. ¿A ti te urge? Sí. ¿Para qué familiar ocupa el oxígeno? Mi esposo lo necesita, no puede quedarse sin el oxígeno. Y en este peregrinar por encontrar oxígeno para sus familiares con COVID-19, hay una súplica que se hace constante. Tráigase las vacunas, presidente. Ya no aguantemos. Bueno, México superó este martes el récord de mayor número de contagios diarios. En las últimas 24 horas se registraron 12,511 contagios, 12,511, cifra superior a la del 11 de diciembre, en la que se registraron 12,253. Hasta el momento se han registrado un total de 1,338,426 casos confirmados de coronavirus en el país. Y hoy es también un muy mal día en cuanto a personas fallecidas por coronavirus, 897, ahí está el pico, 897 mexicanos fallecieron en las últimas 24 horas de acuerdo con las cifras oficiales. En estas cifras reconocidas por el gobierno han muerto 119,495 personas mexicanos por coronavirus. ¿Quiénes eran estos más de 119 mexicanos? ¿Cuántos años tenían? ¿A qué se dedicaban? Gracias a trabajos como el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM, hemos podido saber más sobre estos mexicanos. De acuerdo con un análisis de actas de defunción elaborado por el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, en el último mes, el porcentaje de personas que murieron por coronavirus en sus hogares o en la vía pública aumentó un 2%, pasó de 10 a 12%. Durante la pandemia también ha aumentado la cantidad de mujeres que han muerto por coronavirus. Al inicio de la pandemia fallecían 2 hombres por cada mujer, pero en las cifras más recientes, la proporción es de 1.8 hombres por cada mujer. El mayor número de mexicanos muertos por coronavirus se encontraba entre los 40 y los 69 años. El segundo grupo corresponde a las personas mayores de 70 años. De acuerdo con el análisis del doctor Hernández Bringas, 7 de cada 10 mexicanos que han muerto por coronavirus habían cursado hasta la secundaria o menos. Y el sector laboral más afectado ha sido el de aquellos que realizan trabajos como obreros, operadores de maquinaria o choferes, seguido de las amas de casa y los pensionados o jubilados. Bueno, puros datos duros. Por los cierres a negocios por el semáforo rojo, el gobierno de la Ciudad de México anunció 4 paquetes de apoyos especiales. En el primero se van a entregar 50,000 créditos a 10,000 pesos cada uno. A micros y pequeñas empresas también se va a apoyar a 100,000 trabajadores de restaurantes formales y no formales con 2,200 pesos por trabajador. Se va a adelantar el apoyo a Mi Beca para empezar para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, centros de atención múltiple, y además se va a condonar el impuesto sobre nómina durante los meses, pues por lo pronto el de enero, a los comercios no esenciales del centro histórico. Y también en la Ciudad de México hoy se anunció que va a haber ley seca en Navidad, en Año Nuevo. La venta de bebidas alcohólicas se va a suspender de manera alternada en las 16 alcaldías los días viernes, sábados y domingos. Y esta medida va a abarcar tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio o similares, además de que van a limitar la venta de alcohol para servicios a domicilio, para llevar
o venta en línea. Las empresas Pfizer y BioNTech ofrecieron este martes una conferencia de prensa para hablar más detalles sobre su vacuna en contra del coronavirus. Esto fue en el Reino Unido. El director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, informó que hasta el momento solo tienen evidencia para decir que la vacuna otorga una inmunidad de 3 meses. Conforme pasen los meses van a poder identificar cómo avanza esta protección, y en esta conferencia hablaron también de la variante del coronavirus detectada en Reino Unido. We have now a new variant, the variant which was discovered in UK. And this variant is a little bit different. It has 9 mutations, not only a single mutations. And we don't know at the moment if our vaccine is also able to provide protection against this new variant. But scientifically, it is highly likely that the immune response by this vaccine also can deal with the new virus variants. Veamos ahora cómo están las cifras de coronavirus en el mundo. 1.715.000 personas han muerto desde que comenzó la pandemia. Estados Unidos supera las 320.000 personas muertas, Brasil 188.000, India 146.000 y México ya prácticamente sobre los 120.000 personas muertas. Ahora veremos las cifras de las últimas 24 horas. Más de 13.000 personas fallecieron en todo el mundo por coronavirus. Estados Unidos presenta cifras altas comparadas con otros países, pero no tanto si las comparamos con sus propios récords. Casi 2.000 muertos y 150.000 contagios. Brasil casi 1.000 muertos y 55.000 contagios, y ya decíamos México al inicio de la cifra récord con un contagio de 12.511 personas. En otras cosas, hoy corrió el segundo día en que elementos del ejército entregaron enseres domésticos a damnificados por inundaciones en Tabasco. Hoy hubo reparto en el municipio de Macuspana a los afectados, pues que fueron censados por la Secretaría del Bienestar. Los damnificados recibieron un colchón, un refrigerador, una estufa, sartenes, un ventilador y una licuadora. Por cierto, hoy comenzó a circular este video en redes sociales. Una mujer afectada por las inundaciones en Teapa, allá en Tabasco, denunció que funcionarios de la Secretaría del Bienestar supuestamente le pidieron dinero para poder entregarle el apoyo que le correspondía. Sí te podría apoyar, pero también queremos que nos apoyes tú para darle igual a ellos, pues, a los servidores. ¿Sí me entiendes? Porque ya te había comentado Adriana. Entonces, no sé, si nos apoyan, nosotros te apoyamos igual. Por eso, pero a mí me dijeron, si no lo cobras, se cancela. Así es, claro. ¿Pero por qué? Si la otra no vino. Sí, pero la misma gente reporta eso. Grábame, ¿qué me puede grabar a mí? Yo no estoy robando mi dinero. Yo no estoy robando mi dinero, señora. Yo no me estoy robando dinero. Aquí la que quiso sacar su tajada fue usted y no le salió, y ese es el coraje. Ese es el coraje que no le salió. Dejamos el supuestamente, vino la denuncia, y al respecto la Secretaría del Bienestar informó que se identificó a 3 personas involucradas, fueron cesadas de inmediato, se va a proceder legalmente para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Además señaló que hasta ahora más del 90% de las 200.000 personas censadas en Tabasco han recibido ya estos apoyos. Con eso hacemos una pausa, volvemos con más información, también volvemos con la segunda entrega de las 10 historias del 2020. No se vaya. Esta tarde los dirigentes del PAN, PRI y PRD firmaron y presentaron la coalición Va por México, con la cual competirán en las elecciones del próximo año. Mañana esta coalición va a ser registrada ante el INE. Durante su presentación de manera virtual, los dirigentes de estos partidos señalaron que su coalición buscará atender los efectos de la crisis que se atraviesan tanto en salud, seguridad y economía. Dijeron que buscarán ganar la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados. El presidente sabe que nuestra unidad es veneno puro para su proyecto autocrático y que le podemos ganar. Y lo que no ha hecho por malicia, se ha hecho por incompetencia. Y es tiempo de poner un alto. No podemos permitir que México siga sufriendo las consecuencias de experimentos fallidos y funcionarios inexpertos. Y esta mañana se amaneció en la sede nacional de Morena. Grupos de feministas pues protestaron dejando ahí cabezas de puercos, hicieron pintas en contra del senador con licencia Félix Salgado Macedonio. Las feministas exigen que no sea contemplado como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero. Lo acusan de tener antecedentes de violación. Bueno, pues así amanecieron las instalaciones. Con esto vamos a hacer una pausa, volvemos con la segunda entrega de las 10 historias del 2020. No se vaya.
Preparamos para estas fechas las 10 historias del 2020. Es una selección de lo que consideramos fueron algunas de las historias que más impacto tuvieron este año. Hoy toca el turno de esta historia que presentamos en julio, una historia durante la pandemia. Es la historia de don José Sánchez, un trabajador jubilado de Pemex. Murió a los 75 años de edad por COVID porque no pudo ser atendido en el hospital de Pemex de Villahermosa, donde le correspondía ser atendido. Estaba saturado y pues en ese hospital no lo pudieron atender. Buscó otro para que lo atendieran. Llegó finalmente a otro hospital donde perdió la vida. Con esta historia, la del señor José Sánchez, los dejamos esta noche. Gracias por acompañarnos. Luego de esta historia se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse. Con todo respeto, ¿entiende que se está muriendo? Sí. Hay que ingresarlo, pero están viendo lo de las camas, están haciendo movimientos. Ahorita, aparentemente, el hospital ya está saturado. Ahorita el supervisor médico está moviendo camas, por eso es que no los hemos dejado. Tienen que buscar la cama para ingresarlo porque son los pacientes. Para que no se me desesperen, el señor de la camioneta igual ya tardó. No le pueden checar su presión porque no es intenso. Ahorita lo que importa es su saturación, que son 60. Don José, dígame. Le voy a preguntar con todo respeto. ¿Entiende usted que se está muriendo? Sí, señor. Me siento que voy a dejar a mis hijos. Imagina, yo por mí ya lo hubiera pasado de este lado y le hubiera puesto energía, pero si no tengo que ofrecerle. Oiga, pero usted es derechohabiente. Él es derechohabiente. ¿Y qué va a hacer? Vamos a ver la manera de que lo atiendan en otro lugar, porque aquí, como vemos la situación, no creo que nos quieran atender. ¿Cómo lo ves? ¿No que me vaya yo? ¿Y qué piensa? ¿De mí o de ellos? ¿O de aquello? ¿O de usted? ¿De quién? ¿De usted? ¿De su vida? Ay, de mi vida. Que Dios me perdone. Que Dios me perdone todo lo que hice.